Buenas tardes, señores, bienvenidos a nuestra segunda clase de .NET, del curso de .NET Junior. En esta clase estaremos tratando los tipos de datos y variables. Con estos dos conceptos podremos seguir avanzando con la dinámica del curso. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros hablamos de variables, simplemente lo que estamos haciendo es hablando de un espacio en donde nosotros podemos almacenar cosas como por ejemplo texto, número, carácter o hasta mismo un objeto. ¿Ok? Bueno, dentro de la estructura de .NET, con el lenguaje de programación C#, nosotros podemos estar manejando algunos tipos de datos que nos va a servir para almacenar la información. ¿En qué caso nosotros tenemos que almacenar la información? Imagina una situación en donde nosotros desde una aplicación pedimos al usuario que ingrese dos números, ¿ok? Y le muestre y que muestre el resultado de la suma entre dos números. Bueno, primero cuando nosotros pedimos los dos números, nosotros cuando pedimos un número tenemos que guardarlo. O sea, ¿por qué lo voy a guardar? Porque voy a necesitar hacer una operación con el dato que el usuario me da. ¿Ok? Bueno, entonces nosotros cuando vamos a declarar una variable para este ejemplo de ingresar dos números y devolver el resultado de la suma, yo voy a declarar las variables que voy a necesitar para ese tipo de operación, y al decorrer del programa voy explicando qué es lo que estamos haciendo. Bueno, si yo tengo que hacer la suma de dos números, en este caso voy a trabajar con números enteros. Les voy a dejar una tabla en donde podemos estar visualizando. Dame un segundo que aquí lo encuentro. En donde podemos estar visualizando el tipo de datos que podemos almacenar. En este caso vamos a estar utilizando el tipo de datos entero, o sea, para almacenar la información el usuario me tiene que dar algún número que esté adentro de este rango, o sea, desde el negativo hasta el positivo. Cualquier número que esté adentro de ese, en un tipo de dato entero, lo vamos a poder estar almacenando. ¿Ok? Bueno, para declarar una variable siempre usamos el tipo de dato, el nombre de la variable, en este caso es número 1, y punto y coma. Así declaramos una única variable. Pero yo voy a tener situaciones en donde tengo que definir varias variables del mismo tipo. Entonces, para no tener que hacer esto varias veces, int variables número 2 o número 3 o lo que sea, yo simplemente lo que puedo hacer es declarar la variable en la misma línea, en la misma sentencia. ¿Okay? Entonces pongo coma, número 2, y voy a declarar una otra variable que se va a llamar resultado. ¿Ok? ¿Por qué estoy declarando estas tres variables? Porque cuando el usuario me ingrese un número, yo lo que tengo que hacer es reservar un espacio de memoria en mi computadora y decir que este valor que el usuario me está dando, yo lo que voy a hacer es voy a guardar temporalmente en la memoria de mi máquina para poder realizar operaciones con en este caso este número. Pero puede ser que el usuario en un momento me ingrese el nombre, el apellido, el DNI o lo que nosotros necesitemos en determinada situación, ¿no? Entonces, para asignar un valor a la variable número 1, yo lo que tengo que hacer es poner el nombre de la variable, el signo de igual, que en este caso no está indicando una igualdad, sino que cuando tenemos el igual, un solo signo de igual, quiere decir asignación. Entonces nosotros vamos a estar asignando al espacio reservado de memoria que tenemos como nombre el número 1, vamos a guardar el número 10. ¿Ok? O sea, en la variable número 1 yo tengo el número 10, el valor número 10. Bueno, el número 2, en la variable número 2, yo voy a asignar, o sea, el carácter de igual, un solo carácter de igual significa asignación. Yo voy a estar almacenando, yo voy a estar guardando en la variable
número 2 el valor 20. Como yo quiero almacenar la suma entre dos valores, en la variable resultado, yo simplemente voy a hacer es, voy a asignar a la variable resultado la suma, o sea, el número 1 más número 2. ¿Ok? A ver si nos queda claro lo que hicimos hasta el momento. Declaración de variable. Yo siempre declaro las variables que voy a necesitar. Si yo pido algo al usuario, lo necesito guardar. ¿Por qué? Supongamos que tenemos una ejecución en donde pedimos por medio de la consola el dato al usuario. Si yo simplemente le pido, el usuario me da un número. Cuando la ejecución llega a este punto, si yo no lo guardé, lo que me dio el usuario o lo que yo asigné acá, simplemente se pierde. O sea, la ejecución es de arriba para abajo. Entonces, cuando llego a este punto, yo voy a entender que lo que el usuario me ingresó por consola o por una pantalla del formulario, yo lo almacené. Y una vez que yo lo almaceno, el dato ya lo tengo en memoria y lo puedo estar utilizando para realizar operaciones. ¿Ok? Voy a poner una sentencia simplemente para que nosotros podamos ver en tiempo de ejecución qué es lo que está pasando. Bueno, para que nosotros podamos ir controlando en tiempo de ejecución los valores que tenemos en cada parte de nuestro código, podemos usar un componente que se llama breakpoint o punto de parada. Yo marco el lugar en donde quiero que pare, o sea, quiero que pare acá, y a partir de ese momento yo estaré asumiendo el control de la ejecución de mi código. ¿Ok? Bueno, entonces lo que vamos a hacer en este punto es, yo agregué otro proyecto del tipo consola de aplicación para que podamos ir probando las cosas por partes. ¿Ok? Para agregar otro proyecto es arriba de la solución, agregar nuevo proyecto, seleccionamos el lenguaje que vamos a estar programando, en este caso Visual C Sharp, y la plantilla que vamos a utilizar para nuestra aplicación y el nombre que queremos darle. Yo acá le puse tipos de datos y variables. ¿Ok? Y das a aceptar y te va a crear la estructura tal cual. Por default tenemos marcada aquí, esta es la aplicación que se va a iniciar siempre que apretamos F5 o debemos iniciar. Pero como vamos a trabajar con este proyecto, hacemos clic derecho sobre este proyecto y establece como proyecto de inicio. Lo que vamos a hacer aquí, cuando apretemos F5 o iniciar, vamos a estar ejecutando este proyecto y no el que estaba antes. Bueno, acá ¿qué fue lo que pasó? El compilador ya empezó a leer el código que yo estoy digitando, que yo estoy programando. ¿Ok? Entonces en esta línea simplemente declaré las variables que voy a utilizar para estar realizando las operaciones. En esta línea lo que está haciendo, fíjense que acá cada una es una sentencia. El compilador entiende que acá se terminó esa acción y en la próxima línea, si yo tengo código, ya será otra acción. O sea, lo que pasó acá no vuelve más, ¿okay? A menos que yo haga alguna interacción para que vuelva a llamar el mismo método y todo lo demás, pero no es el caso. Bueno, con F11 yo voy avanzando a mi código. Entonces, cuando yo paro sobre la variable, ¿qué me está diciendo? Que la variable y número 1 ya tiene almacenado el valor 10. O sea que en la memoria de mi computadora, en algún lugar, yo reservé un espacio para esta variable y le asigné el valor 10. Lo mismo va a estar pasando con la variable número 2. ¿Ok? Estaremos reservando un espacio en memoria y estaremos almacenando estos dos valores. Entonces, en la variable número 1 tengo 10, en la número 2 tengo 20 y en la variable resultado todavía no tengo nada. Entonces, cuando nosotros tenemos los datos en una variable, podemos realizar operaciones. En este caso, como son números enteros, yo puedo utilizar la operación de suma, de resta, de multiplicación, de división, porque estoy trabajando con números. ¿Ok? Números enteros comprendidos en el rango que ya les había mostrado anteriormente. Entonces, cuando yo doy F11, simplemente lo que va a hacer acá es, en resultado, yo voy a almacenar la suma de estos dos números. ¿Ok?
Entonces, el concepto es, declaro las variables que voy a utilizar para realizar la acción, y una vez que se termina la ejecución de mi código, automáticamente Visual Studio tiene un componente que se llama Garbage Collector, que lo que va a hacer es va a liberar los recursos que ya no están siendo utilizados más. Si yo el resultado de la suma, yo la tengo que almacenar en algún lado para que yo lo pueda obtener más adelante, o sea, en una base de datos o en un archivo de XML, yo voy a ingresar una lógica que me va a permitir almacenar este dato en un componente físico, o sea, en una base de datos o en un archivo de texto, XML o lo que sea, ¿ok? Porque una vez que finaliza la ejecución de mi programa y llega hasta acá, todos estos recursos son liberados de la memoria, o sea, dejan de existir. Si yo tengo que guardar, hago la lógica, hago la programación necesaria para que me guarde los datos en la base de datos. ¿Ok? En este caso nosotros utilizamos el tipo de dato entero, pero como les mostré en la tablita esta, yo puedo declarar variable del tipo byte. Hagamos un ejemplo. Supongamos que tenemos que almacenar la edad de una persona. ¿Ok? Si yo tengo un tipo de dato que va de 0 a 255, no me conviene estar utilizando un tipo de dato entero para almacenar una edad. ¿Por qué? Porque se va a consumir más recursos de la máquina. O sea, no es lo mismo guardar 45 años en un tipo de dato byte que almacenar 45 años en un tipo de dato entero, porque cuando yo declaro una variable del tipo int32, te va a asignar un espacio más grande en la memoria, se te va a reservar un espacio que por ahí no lo vas a ocupar. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta a la hora de declarar nuestras variables qué tipo de datos voy a utilizar. ¿Para qué? Para edad, listo. No tengo personas que tienen menos de 0 años y tampoco voy a tener personas con más de 255 años. Entonces ese tipo de dato byte me va a servir para declarar y para almacenar temporalmente valores que tengan que ver con la edad. Entonces en el lugar de entero, yo simplemente voy a venir acá, tengo que parar la ejecución de mi código, en vez de entero voy a poner byte. Ok, entonces número 1, número 2 y resultado serán del tipo byte. Ok, y ahí haremos por ejemplo, si yo tengo una variable del tipo byte que va de 0 hasta 255, yo cuando le quiero asignar un valor negativo me va a decir, mira, en esta variable no puedes asignar valor negativo porque va de 0 a 255. En cambio, si yo le asigno un número 255, perdón, volvemos acá, 255 sí me lo va a permitir, y si yo le pongo un 256 ya me va a decir que está fuera de rango. Entonces está muy bueno y es de muy buena práctica respetar los tipos de datos que podemos almacenar, o sea, los datos que podemos almacenar en determinados tipos de variables. ¿Ok? Entonces el byte va de 0 a 255, el sbyte de menos 28 a 127, así con el short, con el ushort, con el int. El long es un entero con mucho más capacidad, o sea, es un número mucho más grande. Tenemos los tipos de datos booleanos que van a almacenar si algo es verdadero o si algo es falso. El float para utilizar puntos flotantes. El doble, siempre que tenemos que manejar monedas, yo les recomiendo que utilicemos el tipo de datos decimal, porque es un tipo de datos que es más compatible con la base de datos y también nos va a brindar muchísimo más seguridad cuando vamos a trabajar con números decimales. O sea, no vamos a tener problemas con redondeo ni nada por el estilo. ¿Ok? El tipo de dato objeto, que es el tipo base para todos los tipos, o sea, un entero es también un objeto. El tipo de dato char, que es de un solo carácter. El tipo de dato string, que es una cadena de carácter. O sea, si yo tengo que almacenar una sola letra, por ejemplo la letra D, no me conviene almacenar un tipo de dato string. Creo un tipo de dato char y pongo ese único carácter acá adentro. ¿Okay? Ahora, si tengo que almacenar una cadena de texto que tiene más de un carácter, usaré el tipo de dato string. ¿Okay? Que siempre la delimitamos. El char lo delimitamos con comillas simples y el string con doble comilla. Y el datetime, siempre que tenemos que trabajar con fechas y horas, utilizamos ese tipo de datos. ¿Ok?
Bueno, un repaso para que lo podemos tener en cuenta. Las variables, como el propio nombre dice, es algo que puede variar en tiempo de ejecución. Yo puedo tener una variable que se llama int número 1 y asignarle de principio en la propia declaración el número el 10, y acá en la próxima sentencia dice que i número 1 recibe 20. O sea, lo que va a hacer es, en esta variable, en ese espacio de memoria que antes tenía almacenado el número 10, yo lo estoy reemplazando el 10 para el 20. O sea que a partir de este punto de ejecución, el número 1 deja de ser 10 y ahora empieza a valer 20. ¿Ok? Entonces, como dice el nombre, variable es algo que varía y yo lo puedo estar manipulando desde el bloque de ejecución. Muy bien. Bueno, finalicemos esta parte de tipos de datos y variables por acá. Y espero verlos en el próximo curso. Cualquier duda que tengan con relación a esta clase de tipos de datos y variables, por favor dejen sus comentarios en la descripción del video. Ok, hasta luego.